yo ya lo pensé en el corazón, yo ya lo pensé en lo más hondo de mi interior. ¿Cómo inicia la venganza? Igualmente del corazón. La palabra hace mención a estos aspectos que nacen del corazón. Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cómo yo puedo conducirme o comportarme a través de la transformación que Cristo ha hecho en mi vida en medio de la sociedad? ¿Cómo debería de ser mi actuar? Y yo quiero escucharlos, hermanos, sacando unas cosas un poco superficiales. Quiero que podamos participar en esta pregunta. ¿Cómo debe de comportarse una iglesia conformada por personas transformadas, por el individuo transformado, por Cristo en medio de la sociedad? ¿Cómo debería de ser ese hermano, esa hermana transformada? Yo los escucho, hermanos. Si no, yo voy a decir nombres. Pero participemos. Bueno, tenemos dos. Vamos a empezar, hermana Lorena y hermana Griselda. Yo no sé si la hermana Lorena se estaba estirando la manga, pero... Considero que integridad habla a refrendar nuestra alma en el momento de engañar a otras personas, en engañar a otras personas, y evitar divisiones, o sea, estar con otras, ¿verdad? Hermana Griselda. Creo que debe ser diferente el pensamiento, es globalizado prácticamente. Si una sociedad se comporta de una forma, yo tengo que ser diferente para que la pueda seguir. O sea, que tiene que verse una diferencia de comportamiento en las personas para que los otros puedan seguirlo. Al contrario, nadie te sigue porque soy igual. ¿Alguien más? Hermano Cuellar y hermano Magdiel. Bueno, hermano, yo tengo un solo pensar. Hay un pasaje bíblico que dice, de modo que si alguno está, si no está, no. Pero si está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo digo que soy cristiano y me comporto como me comportaba, no soy cristiano. Te cuento, allá donde yo vivo hay una señora que vende pastelitos y café. Voy, ahí llega un señor que dice que es cristiano y hace alarde, pero pasa una muchacha con falda. Mire qué bonita, mire qué cristiano. En Cristo es nueva criatura. Y no hace como debe ser, mentiroso, farsante. Por eso dije yo, este pueblo de la misma hora anda lejos de mí. Dios les bendiga. Creo que es una manera diferente de vivir ya en Cristo. Y Él ha llegado a nuestras vidas. Sé que es un proceso que llevamos cada día. Dios va transformando nuestro ser. Porque, hermano, acá somos nuevas criaturas. Pero a veces la vieja naturaleza quiere resaltar. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro actuar? Tendríamos que pedirle siempre la sabiduría a Dios para poder vivir en este mundo, de manera que podamos impactar al mundo con nuestras vidas. Y no que el mundo nos impacte a nosotros, no, nosotros ser diferentes para que ellos vean que estos viven de una manera diferente. Queremos saber por qué viven ellos así. Pero si actuamos de la misma manera, como queremos el orgullo o la venganza, una media cosita nos hacen y se nos sale, como dicen la vieja, ahí sí damos mucho que hablar. Y hermano Oscar. Hermanos, Dios les bendiga. Pues la verdad que nosotros debemos de dar un buen testimonio en la sociedad. Es cierto que en veces tenemos pensativos del pasado, ¿verdad? Pero ya siendo cristianos, ya siguiendo los caminos de Dios, debemos de dar un buen testimonio en cualquier lugar que estemos. Tanto en la iglesia, pues no sería mucho porque en la iglesia todos quieren dar un buen testimonio, pero en la calle, en los vecinos y sobre todo demostrar el amor. El amor no solo te dice te amo, no.
demostrar el amor con hechos, porque se hacen. Demuestra el amor de Cristo, son con hechos. Ahora sobre la venganza, estábamos viendo ahí, la venganza es creada. Digamos, en veces hay injusticias que suceden y la persona es natural. Y dice, no hombre, lo que me está haciendo esta persona es injusto. Pero como cristianos debemos de acordarnos que no debemos de pagar mal por mal. ¿Ah? Gracias, hermana Lorena, hermana Griselda, hermano Cuellar, hermano Magdiel, hermano Oscar. Saben que todos han mencionado algunas cosas que nos van a poner en un punto como que si fuéramos radicales. Todos han dicho palabras en general de un comportamiento muy radical, muy fuerte. Ahora nos damos cuenta que va más allá de tener una vida de oración. La oración es maravillosa, hermanos. Y quiero aclarar eso, la oración nos va a hacer a nosotros ser sensibles a lo que cada uno ha dicho, vivir como nueva criatura, dar un buen testimonio, amar ante la injusticia. La oración me prepara el corazón para todo eso, la comunión con Dios. Pero en esta plática, en este momento, se han tocado puntos muy importantes. Tener la actitud de hacer un cambio, que se note la diferencia. Yo puedo andar la Biblia todo el año en mi colonia donde yo vivo, pero yo tengo que tomar una decisión de tomar un cambio, de hacer un cambio. Puede ser que se vea bien extremo, pero es necesario, hermanos, vivir con una convicción un poco extrema o vivir con una convicción extrema de lo que a Dios agrada. Y eso ya nos pone en un papel más activos. Ya no solamente decir, bien, voy a la iglesia y es parte de mi conducta. Nosotros venimos a la iglesia y miles de personas van a la iglesia. La pregunta es si yo puedo hacer una gran diferencia dentro de la sociedad, que es lo que Pedro está invitando a una iglesia perseguida, una iglesia que tiene toda la justificación para atacar a los romanos, tiene toda la autoridad para levantarse con una espada y hacerles ver los errores a las autoridades. Pero Pedro les está instruyendo a ellos de cómo deben de conducirse. ¿Para qué? Para que aquellos gentiles que no creen a la palabra, crean a la palabra por el testimonio de la iglesia, por el testimonio de nosotros, hermanos. Y esto debemos de examinarlo diariamente, porque si fuera fácil, no fuera necesario recalcar tantas veces estas cosas. Porque nosotros, hermanos, como les he mencionado, somos potenciales a muchas cosas, pero la Biblia a nosotros nos guía y nos instruye. Ahora, ¿qué nos va a recordar la palabra en este cierre de la conducta en la sociedad? Después vamos a seguir hablando muchas cosas, pero la Biblia hoy nos va a terminar de cerrar una idea. Quiero que vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Lo leemos juntos y dice, solo el versículo 8, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La palabra está utilizando una palabra de cierre otra vez, la cual dice, finalmente, hermanos. Quiero que recuerden los versículos que hemos leído anteriormente. Vea lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. Asimismo, dice la palabra, asimismo. El versículo 8 nos dice, finalmente. El versículo 7 del capítulo 3 nos dice, vosotros maridos igualmente. El versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12 dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces la palabra nos ha venido instruyendo y cierra con estas palabras en el versículo 8 diciendo, finalmente, hermanos, finalmente de las provincias, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo yo puedo dar respuesta de cómo debe de comportarse una iglesia conformada por personas transformadas por Cristo en medio de la sociedad? Con lo que cada uno ha dicho, pero también con lo que la palabra a mí me invita a hacer, tener un mismo sentir con el pueblo de Dios, ser compasivo, amar fraternalmente y ser
misericordioso y amigable. Entonces, Pedro nos da 5 características ahorita y son las que vamos a ver. Y la primera que dice Pedro es la siguiente: tengan todos un mismo sentir. Que el pueblo de Dios tenga un mismo sentir, y esto no significa, hermanos, pensar exactamente igual que todos o que el otro, porque yo no puedo pensar 100% como piensa mi esposa, como piensa el hermano Cuella, como piensa cualquiera. Vamos a coincidir con muchas cosas y es lo que vamos a ver ahorita, pero yo no puedo pensar de la misma forma. Y si coincidimos en muchas cosas, qué bueno, pero creo yo que difícilmente yo voy a encontrar a alguien que al 100% pueda tener un mismo sentir conmigo, a no ser las siguientes. ¿Qué significa esto? Un mismo sentir significa unidad en lo esencial. El pueblo de Dios debe de conducirse en la sociedad con una unidad en lo esencial. ¿Y cuáles son los aspectos esenciales que tenemos o que deberíamos de tener como pueblo de Dios? La cristología, por ejemplo. ¿Qué sabemos? ¿Quién es Cristo para la iglesia? Eso debe de ser esencial en cómo conducirnos, tener un mismo sentir con respecto a la enseñanza de Cristo, tener un mismo sentir con respecto a la doctrina de los apóstoles, tener un mismo sentir con aquellas enseñanzas básicas, fundamentales de la Trinidad, por ejemplo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tengan todos un mismo sentir, crean lo mismo. En eso sí podemos nosotros decir: yo tengo el mismo sentir que mi hermano. Yo puedo conducirme como pueblo de Dios en un mismo sentir, con la unidad en aspectos esenciales que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Tener un mismo sentir tiene que ver, hermanos, también con tener un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual viene usted a la iglesia, hermano? ¿Cuál es el propósito por el cual yo vengo a la iglesia? Venimos a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Venimos a la iglesia para crecer. La palabra cita algo bien interesante que encontramos en el capítulo 2, versículo 2 de primera carta de Pedro, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el propósito por el cual yo vengo a la iglesia? Para obtener la leche espiritual y para crecer en esta salvación, para crecer en este camino hasta que el Señor venga. Ese es parte de los propósitos. Vengamos con ese sentir. La iglesia tiene propósitos también y que están alineados con la Escritura. Pero nosotros también, hermanos, debemos de reconocer el propósito personal que yo tengo, y la invitación es desear la palabra, es tener un mismo sentir, y también es tener un compromiso por el evangelio, tener un compromiso por la predicación, tener un compromiso por las personas que pueda llegar el mensaje del Señor. Y quiero mencionarles algo: cuando ustedes, hermanos, siembran a alguien o siembran a la obra de la iglesia, ustedes están participando de ese ministerio. Cuando ustedes dicen: yo quiero dar esta ofrenda o voy a dar mi diezmo, ustedes participan del ministerio que desarrolla una iglesia. Uno podría decir: bueno, hay iglesias que no necesitan dinero. Eso no existe, hermanos. Si el mantenimiento, o sea, la luz se paga, se pagan las instituciones de luz, el agua se paga. Hay hermanos que tienen un salario y que necesitan también el alimento para su hogar, porque ellos trabajan. Entonces, cuando nosotros sembramos, y ese solo es un ejemplo un poco superficial, porque va más allá del dinero, pero cuando yo siembro, hermanos, yo estoy participando del ministerio. Cuando ustedes siembran y yo sembramos económicamente, se pueden comprar tratados, por ejemplo. Cuando ustedes siembran económicamente, hay alguien que puede dedicarse a la preparación de la escritura, mientras otros están en su trabajo, están vendiendo, mientras otros están en su transporte, van en el bus hacia su trabajo. Hay alguien a la cual nosotros estamos cuidando, que pueda ser quien dé alimento a través de la palabra. Y eso es participar, hermanos, del compromiso con el evangelio también. Ahora, veamos más allá quizás del dinero. Cuando yo oro por alguien, participo del evangelio. Cuando yo visito a alguien, estoy llevando la palabra de Dios. Estoy mostrando un mismo sentir, en el cual hay unidad en la enseñanza bíblica, hay un propósito que me mueve a hacer lo que hago, y hay un compromiso con la propagación de la palabra, del evangelio, hermanos, de las buenas nuevas. Hablar de evangelio es hablar de buenas nuevas.
Y cuando yo visito a alguien y oro con él, lo escucho, hablamos, alabamos al Señor, participamos de buenas nuevas, hermanos. Y ese mensaje, Pedro dice, hermanos, finalmente dice, sé todos de un mismo sentir. Y dice también, sean ustedes, seamos nosotros, hermanos, compasivos. Y ser compasivos literalmente tiene que ver con sufrir con otros. La palabra a nosotros nos invita no solamente a decir, me mueve el corazón y sufro con él. Y eso, hermanos, no se desarrolla tan fácilmente. No todos tienen la posibilidad de desarrollarlo, pero no todos lo practicamos quizás. Porque yo puedo decir, yo tengo compasión, pero yo me voy a ir a mi casa y sé que yo voy a tener mi comidita, yo voy a ir a mi casa y sé que voy a tener un buen techo, yo voy a ir a mi casa y sé que voy a tener lo básico. Pero hay hermanos que no tienen, quizás, hermanos, para poder comer. Y esa forma de pensar debe de moverme a mí a participar del sufrimiento de él, que aunque tenga $10 y son los últimos, hermano, le voy a dar 5 y recíbalos con amor. Y yo sé que me voy con 5 y posiblemente eso va a causar problemas en la casa cuando le digo, ¿cómo hiciste eso? Uno nunca sabe, porque uno tiene en el corazón el deseo, pero puede haber algún tipo de conflicto interno. Y miren, hermanos, Dios nos invita a ser compasivos, tener compasión, y esto tiene que ver con sufrir con otros, ser sensibles, tener un interés genuino y no ignorar el dolor ajeno. No ignorar el dolor ajeno. Y eso nos invita a la palabra del Señor. También nos dice a nosotros algo que ya vimos. Y la primera vez que hablábamos de esto era en unos aspectos que dañan la iglesia de Dios. Ámense fraternalmente. Capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. Pedro ahorita está recordando por segunda vez que el amor dentro del pueblo de Dios debe de ser un amor fraternal, un amor cariñoso, un amor no fingido. Y aquí he puesto como en un signo de advertencia por lo menos 2. El amor fraternal se demuestra con el apoyo, y ya voy a mencionar algo. El amor fraternal se demuestra con el servicio. El apoyo, hermanos, muchas veces inicia incondicional. Yo inicio apoyando a mi hermano, pero me va a hacer porque así somos. Puede ser que pase algo y yo empiezo a hacer condicional mi apoyo. Empiezo a hacer gradual hasta que de repente desapareció el apoyo. Hay que tener cuidado con el apoyo. Si usted va a apoyar a alguien, hágalo de corazón, teniendo una mente un poco alerta, de examinarse uno mismo, de decir, yo lo estoy apoyando y aunque no me pague con bien, aunque no me trate bien, yo lo voy a apoyar porque le amo, lo voy a apoyar hasta donde pueda. Ese amor lo tienen los papás. Ese amor, hermanos, lo tiene Dios con nosotros, incondicionalmente. Pero la palabra nos invita, ámense fraternalmente, muestren su apoyo en medio de las dificultades. Y esto es algo que yo les menciono, pero tengamos un poco de precaución en nosotros, con nuestro apoyo hacia otros, porque puede ser que en un momento nos sintamos también resentidos. Ahora, el apoyo es importante, el servicio es importante, hermanos. ¿Quiénes sirven para que al final le digan, ¿de qué sirvió todo lo que uno hizo? Y uno sirvió. Los diáconos creo que son los que más se exponen a esto. Los diáconos cuando sirven, hacen esto, lo otro, miren, ni saludan, allá pasan platicando y capaz están quebrando la cabeza de cómo van a hacer el almuerzo, cómo van a hacer algo. El servicio es parte del amor fraternal, pero yo quiero invitarles a tener precaución en estos 2, en el apoyo y en el servicio, porque muy probablemente con lágrimas nosotros vamos a decir, yo no sé si voy a cambiar mi actitud con este hermano. Así que hay que tener cuidado con nosotros mismos, que el amor fraternal sea sin fingimiento, como lo decía el versículo 22 del capítulo 21. Ahora, con los otros 2 creo que no hay mucho problema. El cuidado mutuo, cuidémonos mutuamente, y en el sacrificio, ahí cada uno va a corresponder según la madurez espiritual. Yo me voy a sacrificar por esto, por este ministerio, por los hermanos, porque les amo. Por eso yo me voy a sacrificar. Vamos a terminar porque el tiempo ya nos abarcó, pero vamos a leer el versículo 8 hasta el 12. Leemos juntos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos,
amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendeciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida, aquí está citando Pedro Salmo 34 y al final hay una referencia a ello, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua. El que quiere ver días buenos y amar su vida, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Voy a adelantar, hermanos, porque hemos hablado de estos aspectos. La misericordia, hemos hablado de ser amigables, de ser humildes. Hemos hablado, teníamos una pregunta, ¿cómo reaccionamos normalmente cuando alguien nos hiere? Nosotros reaccionamos con pensamientos posiblemente de venganza, responder igual, devolver la ofensa. Pero la palabra a nosotros nos llama a algo mayor y es bendigan a aquellos que hacen esas cosas con nosotros, y también nos hace ver algo importante. Pedro nos da el mensaje de Dios en el cual nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario. Y lo contrario significa hacer lo que Cristo hizo por nosotros, dándonos de su gracia, de su bondad y deseando el bien para nosotros a través de la salvación, hermanos. Entonces, en conclusión, hemos visto la unidad 3 que tiene que ver con la conducta o el testimonio dentro de la sociedad, que primer carta de Pedro del capítulo 2, versículo 11 nos habla hasta el capítulo 3, versículo 12. Eso nos ha enseñado la palabra y espero, hermanos, que nos gocemos en esto, porque la Escritura nos orienta de una manera integral. Así que vamos a orar, nos pasamos por ahí 3 minutos, pero vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a finalizar. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos podido estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos permitas ir a casa y estudiar, ir a casa, Señor, y poder alimentarnos más espiritualmente, porque la Escritura es integral, Señor, y abarca las áreas de la vida del ser humano, Señor. Te pido que tú nos ayudes, nos corrijas, nos instruyas para poder dar un buen testimonio como hijos tuyos dentro de una sociedad que lo necesita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Tenemos 16 minutos. Podemos tomar agua o salir.